Vamos a escuchar a Hernán Lacunza, es el ministro de Hacienda de la Nación. Bueno, hace una especie de análisis de los últimos movimientos económicos en la República Argentina. En algún momentito también refuta algunos datos, refuta algunos datos que, según él, dio erróneamente el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en el debate del último domingo. Lo escuchamos. Roja tiene un porcentaje de las retenciones inferior al 7% y en 2015 eran superiores al 20%. También las provincias, como decía antes, en virtud del consenso fiscal, redujeron ingresos brutos y sellos, que son impuestos muy distorsivos a la producción, que atentan contra la inversión y el empleo. En el caso de algunas provincias, recuerdo bien en el caso de la provincia de Buenos Aires, también redujo los impuestos a los consumos de energía para aliviar la situación de las facturas domiciliarias. Una segunda reflexión para compartir con ustedes tiene que ver con la situación de la deuda pública. Primero, alguna reflexión conceptual. Como todos sabemos, la variación de la deuda es la suma del déficit. De modo que para que baje la deuda hay que bajar el déficit, que tradicionalmente eso se le llama ajuste. Con lo cual, a un menor ajuste, mayor deuda. Entonces hay que elegir una de las dos cosas. O si queremos menos deuda, hay que bajar más el gasto o subir más los impuestos, que es retirar recursos del sector privado. Y si no queremos hacer eso, bueno, la deuda va a ser superior. Ese dilema, que es elegir entre reducir el déficit o reducir la deuda, no necesariamente lo resuelve el Poder Ejecutivo de turno, sino que en primer lugar eso tiene una inercia. Una cosa es empezar en equilibrio, otra cosa es conseguir ese equilibrio. Lo difícil siempre desde el punto de vista de la economía política es pasar de un desequilibrio de un déficit a un equilibrio. En segundo lugar, el resultado de ese dilema, de si queremos más deuda o menos déficit, es la interacción de las fuerzas políticas, en particular en el Parlamento. La ley de presupuesto, la ley de leyes, como se le llama comúnmente, es la que establece el nivel de gasto y de impuestos en este caso de un país. Muchas veces en el proceso negociador de la ley de presupuesto, en esa negociación terminan surgiendo más gastos y menos impuestos, con lo cual eso conlleva en definitiva a un mayor nivel de deuda. También la negociación con las provincias, obviamente en la medida que se ceden recursos nacionales a las provincias, eso también impacta en el mediano plazo a un mayor nivel de deuda. También los fallos judiciales, obviamente, por ejemplo cuando intervienen en el reparto nación-provincias o en alguna otra cuestión que afecta los recursos nacionales. En definitiva, el nivel de deuda de un país termina siendo el fruto de una decisión colectiva, democrática, por los representantes en el Congreso, y republicana, por la interacción de todos los poderes de gobierno, con lo cual a todos veo con satisfacción el consenso que hay hoy día respecto a la necesidad de un equilibrio fiscal para que la deuda no sea demasiado elevada o para que la emisión no lleve a inflación. Así que habrá sido un buen ejercicio de aprendizaje de este periodo poder tener una conducta fiscal responsable en aras de tener niveles de deuda que sean sostenibles para la Argentina. Cuando hay déficit, para terminar esta introducción de la cuestión de la deuda, cuando hay déficit se puede financiar básicamente con tres cosas: o más emisión, que si no está correspondida a emisión de dinero, que si no está correspondida con la demanda de dinero que lo acompaña, eso conlleva mayor inflación. El segundo expediente es subir la deuda, que bueno, puede ser, pero a la larga puede traer problemas si pretende atender desequilibrios permanentes y no transitorios. Y la tercera vía es reducción de activos. En definitiva, reducir activos, por ejemplo, usar reservas o incrementar la deuda, pueden ser, o subir los pasivos, pueden ser equivalentes. En este gráfico es simple, muestra el nivel de deuda de los últimos 12 años y tiene más información de la que parece.
En primer lugar, el primer periodo que allí se señala, que va de 2007 a 2011, la deuda aumenta un 11%, pero yo diría que esa es la etapa virtuosa, donde si uno ve ahí los niveles de deuda son razonablemente estables, aumenta un 11% en 4 años, y las reservas también razonablemente estables en niveles que van de los 40.000 a los 50.000 millones de dólares. No casualmente, el factor inductor o lo que permitió mantener esas reservas estables o no subir el nivel de deuda es que en ese periodo hubo un superávit fiscal primario, heredado del periodo anterior, que se fue diluyendo a lo largo de ese periodo, pero aún así terminó con un superávit consolidado en los 4 años de 16.000 millones de dólares, que se perdió de manera bastante abrupta y bastante dramática en el periodo 2012-2015, en ese cuatrienio, donde hubo un déficit fiscal del orden de los 60.000 millones de dólares,